Para mi querida amiga Isa López Giraldo, quien maneja un blog sumamente nutrido, intelectualmente muy valioso, he querido preparar a su petición esta breve reseña de mi vida. Yo soy un pereirano de nacimiento, nací en Pereira donde mis padres residían. Mi padre era médico, Carlos Trivín Biester, pediatra, y mi madre Beatriz Acosta Barreto, y vivían en ese entonces en Pereira. Ellos no eran de Pereira, pero mi padre hablaba siempre de que a él le había caído desde el comienzo la maldición del padre Cañarte, y es que la maldición dice que el que de Pereira se va, a Pereira vuelve. Él había estado antes y regresó por allá por el año 48, y luego nací yo. Y a los 2 años de nacido fuimos a vivir a Cali. Mi padre es el médico de la Fuerza Aérea Colombiana. Allí estuvimos más o menos unos 3 años, y luego fuimos a vivir a los Llanos Orientales, a Villavicencio, donde mi padre, siendo eh, intendencia del Meta, entonces todavía no era departamento, lo nombraron jefe de salud pública de los Llanos Orientales. Estando en eso, él concursó para una beca y se ganó una beca para estudiarse una maestría en salud pública en la Universidad de Chile. Y bueno, allí estuvimos por espacio de un año. Allí aprendí un poquito de inglés porque estuve en una escuela inglesa, donde aprendí mis primeros palabras y composiciones en inglés. Y luego regresamos a Villavicencio, de donde mi padre se había preparado ganándose un concurso muy difícil en medicina para poder validar su título de médico en los Estados Unidos, que era bastante, y hoy en día todavía es una tarea casi que imposible. Y él se la ganó. Él era muy buen estudiante, y entonces nos vinimos estábamos listos para venirnos a los Estados Unidos, cuando el hermano de él, Eduardo, mi tío, sufrió de un cáncer muy agresivo, y entonces mi padre fue a acompañarlo en sus últimos momentos en Pereira, y resulta que ahí nuevamente le cayó la maldición del padre Cañarte, y en vez de ir a los Estados Unidos nos quedamos viviendo en Pereira. En Pereira inicié yo mi bachillerato. Desde quinto primaria seguí hacia bachillerato en el Colegio La Salle. Yo fui lasallista, así como lasallista era mi papá y lasallista mi hermano Álvaro. Y allí pues cursé bachillerato con muy buenos profesores. Eh, Luego de salir bachiller decidí estudiar ingeniería industrial y entré a la Universidad Tecnológica de Pereira, donde cursé una carrera para mí muy interesante, que hoy recuerdo con gran gratitud, y la traigo mucho a la memoria porque con un grupo de personas vinculadas a la profesión hemos estado tutelados con el decano de entonces, el ingeniero Enrique Sierra Barreneche. Hemos estado promoviendo, y vamos a organizar muy pronto, va a crearse la Asociación Colombiana de Ingenieros Industriales. Salí ingeniero industrial en 1970, y me fui a buscar la oportunidad de un trabajo. Me fui en bus. En aquel tiempo era en Expreso Trejos y Expreso Palmira. Me fui para Cali y me conseguí una entrevista en Carvajal. Allá me presenté a la entrevista, las pasé. Ingresé a Carvajal, en ese tiempo Carvajal y compañía, para mí una de las grandes empresas que hubiera podido trabajar en mi vida, con un gran sentido humano y social y organizativo. Y tuve la ocasión, estando en Carvajal, manejando el taller de servicio de máquinas de oficina, tuve la oportunidad de conocer la estructura que el señor Peter Drucker, que era muy amigo de don Manuel Carvajal, enseñaba, que era la parte de administración por objetivos. En Carvajal estuve casi 2 años en Cali, hasta los Juegos Nacionales y los Juegos Panamericanos, y de Cali me fui a vivir a Bogotá. Me nombraron jefe ya también del taller,
Y estando en Bogotá me picó la misma situación que le había picado a mi papá, la maldición del padre Cañarte, y regresé a Pereira. Eh, Fui a unas entrevistas, me nombraron subgerente del Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, y allí estuve por un tiempo. Luego fui nombrado presidente de la Fundación para el Desarrollo de Risaralda, fundación a la cual le pusimos el máximo empeño para sacar adelante el ingenio de Risaralda y también para sacar adelante un proyecto que teníamos de la constitución del Hotel de Pereira. Recuerdos muy gratos de personas muy importantes que en ese tiempo conocí, como el ministro de Agricultura Hernán Vallejo Mejía, como Octavio Mejía Marulanda, que era el alcalde de Pereira, un hombre extraordinario que se convirtió en un amigo y en un promotor de una persona joven como era yo, una persona él una persona muy especial. Y bueno, ahí pasé un tiempo y luego también me presenté a una entrevista. Me pasó una cosa muy simpática y es que fui a solicitar un crédito al banco, al First National City Bank en Pereira, que quedaba allí en la a un lado de la Plaza de Bolívar. Y entonces el gerente me dijo que en ese momento estaban un poco cortos de recursos, yo necesitaba un crédito para comprar un carro. Me dijo, pero le quiero contar que yo me voy de acá, ¿a usted le gustaría concursar, presentarse a unas entrevistas para ser gerente del banco? Era realmente un muchacho sumamente joven, tenía 24 años, pero dije, bueno, yo me le mido. Y me fui a las entrevistas, estuve en esas situaciones. Quiero hacer un paréntesis para recordar que cuando tenía unos 14 años, mi padre muy generosamente me mandó a los Estados Unidos a hacer un programa de intercambio estudiantil y yo viví en una casa de familia por 3 meses en el norte del estado de Nueva York con un invierno muy crudo, pero allí aprendí realmente el inglés y fue algo realmente impactante, una zona muy bonita cerca al área de Rochester y de Siracusa en el estado de Nueva York, de unas 5 horas de las cataratas del Niágara. Ese inglés que aprendí en ese intercambio me sirvió para poder pasar las entrevistas en el Citibank, una de ellas con alguien que no hablaba español, entonces me tocó defenderme, pasé las entrevistas y me nombraron gerente del Citibank en Pereira. Allí estuve por espacio de 3 años desempeñando la gerencia y luego eh, tuve la ocasión de ser promovido a ser gerente ya no del Citi, porque el Citi se había nacionalizado, los miembros del Citi seguían manteniendo la mayoría, pero con la colombianización de la banca que hizo el gobierno del presidente López Michelsen, entonces el banco se llamó el Banco Internacional de Colombia. Fui nombrado como gerente del grupo corporativo local y posteriormente me asignaron unas sucursales, la sucursal de Pereira, la sucursal de Villavicencio y también me dieron las funciones del área de gobierno. Estando allí, posteriormente continué mis ejercicios en banca, me retiré del Citi, estuve transitoriamente en el Grupo Colombia y de allí salí, fui nombrado por el presidente Turbay como gerente del Instituto Colombiano de Energía Eléctrica y en esos instantes era un hombre de 32 años y se me encomendó una tarea sumamente difícil porque era buscarle financiación a un instituto que estaba empeñado en proyectos tan grandes como el Plan Nacional de Electrificación Rural, que tenía cobertura hacia 1 millón de campesinos colombianos, y también la central hidroeléctrica de Betania, que era un proyecto de 500.000 kilovatios en el Huila, donde por primera vez se iba a desviar el río Magdalena. Ese fue un proyecto junto con las centrales térmicas de Paipa y de Tasajero en el norte de Santander, que recuerdo con especial cariño. Luego de salir del ICEL, hice un tránsito temporal por el sector privado, manejé la parte financiera de una compañía canadiense, que en Canadá se llama Canada Wire and Cable, en Colombia se llamaba Fadeltec,
y allí desempeñé la función por espacio de casi año y pico cuando decidí venirme para los Estados Unidos en poco tiempo. Quería probar nuevos horizontes, eh, había, había buscado desde hacía tiempos la manera de venirme a los Estados Unidos, pero no era tan fácil. Entonces tomé la decisión, me vine para los Estados Unidos. Al comienzo, pues yo no era un hombre rico, en lo que llaman rico en la parte económica, en el mundo material, pero sí tenía deseos de salir adelante y pues después de haber sido presidente de un banco y vicepresidente de otro, de haber sido gerente de un instituto muy grande, y además había sido, se me olvidó mencionar, fui concejal de Pereira y vicepresidente del Consejo en el año 1976. Después de haber tenido todos esos honores que el mundo pues menciona y mira, que pues hacen que lo cataloguen a uno no por lo que uno es, sino por las distinciones que recibe. Entonces me vine a Miami a vivir, a trabajar como empleado. Y me acuerdo mucho que mi primera gestión como empleado ya en los Estados Unidos, le pregunté a mi jefa, que era una niña, una señorita, y le dije, cuénteme una cosa, ¿y qué me toca hacer ahora? Me dijo, no, muy sencillo, aquí tiene estos cheques, vaya por favor al banco y los deposita. Ese fue un golpe violento a mi ego porque, pues, además de los puestos que había conseguido, que había sido galardonado por la Gran Cruz de Risaralda, la Gran Orden del Café del Quindío. Imagínate, pero lo recibí con humildad, llamémoslo así, por lo menos con aceptación. Y me quedé 5 años en los Estados Unidos, hice los trámites pertinentes para buscar la manera de residir en los Estados Unidos. Aquí finalmente obtuve la residencia y 4 años después, 5 años después, me convertí en un ciudadano americano. Desde que vivo en los Estados Unidos he fundamentado mucho mi actividad también en la parte de servicio a través de la Cámara de Comercio Colombo-Americana, de la cual pues básicamente ejercí diferentes posiciones, miembro de la Junta desde el año 1993 y llegué a ser su presidente en 3 periodos en el año del 2005 al 2008. En la Cámara pues hemos desarrollado muchas actividades de formación, contactos con la gente, han venido jefes de Estado, candidatos a la presidencia, ministros de Estado, hemos hecho seminarios sobre temas como el Tratado de Libre Comercio y mi labor de servicio hacia eso ha sido como una de las vocaciones de mi vida. Frente a todas estas cosas que le he contado a Isa en esta charla, pues quiero contarte que desde el año 2002 yo siempre escribí, desde que tiene 21 años escribía para algunos periódicos, escribió ocasionalmente columnas para el diario La República de Bogotá y para la revista Guión, que orientaba a alguien muy especial también para mí, el expresidente Misael Pastrana Borrero. Entonces, siempre escribí sobre economía y un poco sobre política. Y desde el año 2002, a raíz de una situación personal que tuve en el terreno médico, cambió mi manera de ver las cosas y escribir. Y desde entonces he seguido escribiendo en el terreno motivacional. Tengo el inmenso privilegio de haber ya escrito 5 libros y he publicado 4. Estoy próximo a ya a dar los trámites para publicar el quinto, que ya lo terminé. Y básicamente yo he creído, cuando yo escribo, escribo mis columnas todas las semanas y escribo en un blog que tengo que se llama ricardotrivin.blogspot.com. En ese blog expreso eh, pensamientos sobre cómo vivir mejor y cómo modificar aquellas cosas que nos pueden afectar en la vida. Alguien me decía, pero usted escribe, pero usted tiene a veces defectos. Dije, sí, es que, ¿y cómo hace usted para escribir así y tratar de enseñarle a la gente? Le dije, no, es que es donde está la equivocación. Yo no escribo para enseñarle a nadie, yo escribo para enseñarme a mí mismo. Yo
parto de la base de que si yo refresco, como lo aprendí cuando estaba en el colegio, el álgebra, que había que hacer muchos ejercicios, eso me llevaba a que yo pudiese repetir y repetir, y eso es lo que hago yo con mis escritos, repito y repito normas de comportamiento, precisamente para buscar una mejor calidad y exposición de vida. Sí, dentro de eso como un subproducto, pues las gentes que me leen en los periódicos, yo escribo en varios periódicos de Estados Unidos y de Colombia, y me leen en el blog o me leen en las redes sociales, sacan algún beneficio maravilloso, pero el que más se ha beneficiado de eso he sido yo. Eh, Sobre mi familia recuerdo cosas maravillosas. Mi padre fue un hombre ejemplar, un personaje de verdad, un hombre muy querido de servicio. Mi madre una ama de casa y una madre extraordinaria. Mis hermanos, personas muy especiales. Y luego tuve pues la fortuna de haber traído al mundo dos hijos que mantengo con ellos unas magníficas relaciones, ya pues gozo no solamente de la relación con ellos, sino con los nietos. Y pues ya en Estados Unidos me volví a casar, llevo 12 años de vuelta a la vida matrimonial, vivo muy feliz con mi esposa y que pues ella no es colombiana, pero le encanta Colombia. Ella se llama Roxana y ella tiene, fundamentalmente ella es de Puerto Rico, pero mantiene un gran contacto y le encanta la vida colombiana y la comida colombiana. ¿Qué es mi vida hoy en día? Es una vida básicamente que transita por mucho escribir, mucho leer, mucho y sobre todo mucho escuchar. Yo dejé de oír para convertirme en un escuchador y dejé de enseñar para convertirme en un alumno. No soy un maestro, sino un alumno, y esto me da una calidad especial para poder entender muchas de las cosas de vida. Vivo muy contento, vivo en permanente contacto con Colombia, diariamente me leo los periódicos de Pereira, los periódicos de Bogotá, me leo las redes sociales y siempre estoy muy al tanto de las cosas que pasan en Colombia y en el mundo en general. Eh, Me siento muy feliz, hoy en día siento que eh, transitado por la vida, hoy finalmente con una misión que nunca me la esperé porque yo era un banquero y un mercadotecnista y un financista y de pronto me convertí en una persona vinculada al campo del servicio y la parte motivacional y eso me hace pensar que esa realmente era mi verdadera misión en la vida. Le quiero agradecer a Isa que me haya dado la oportunidad de estar en este contacto y pues enviarle un abrazo infinitamente grande, pleno de bendiciones.